Seguimos en diálogo internacional por la AM 530 y por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Acá vamos a ver una próxima entrevista que tenemos, pero justo nos estaban, en algunos de los mensajes de los oyentes, nos estaban diciendo que en este momento, hace unos minutos, ¿no?, en unos encuentros, en unos congresos por la paz que se están realizando en Venezuela, en Caracas, se estaba haciendo un encuentro internacional de madres víctimas del fascismo y que dentro de ese encuentro especialmente se estaba homenajeando y estaba la participación de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Así que me parece muy, muy importante, interesante, y obviamente aquí desde la radio de las madres nos parece que es importante destacar esto, que se estaba transmitiendo por Telesur, y nos viene perfecto para anunciar la próxima entrevista, ya que estamos conectados con Patricia Villegas, periodista, presidenta de Telesur que está cumpliendo 20 años de transmisión en estos momentos. ¿Qué tal, Patricia? Te saludamos a Tilio Borón, Telma Luzani, Federico Montero y Marcelo Rodríguez desde Buenos Aires. Hola, ¿cómo está, profe querido? Un abrazo muy grande a todo ese panel ahí en la radio. Para mí es un honor y un orgullo estar en la radio de las madres, y efectivamente sí, aquí se ha hecho un evento pues con mucha carga emotiva, ¿no? Porque son las mujeres y en general las familias que han luchado por el regreso de los desaparecidos, de los detenidos en particular, de esos 252 muchachos que sin ningún tipo de delito fueron trasladados a El Salvador, estuvieron básicamente en un campo de concentración llamado cárcel, y hace prácticamente una semana regresaron a su país. Venezuela los salvó literal del infierno, y ahora están aquí. Bueno, se van a convertir también en símbolo de esa lucha por los detenidos y desaparecidos en todo el continente. Muy bien, la verdad que sí, es una iniciativa muy, muy importante, y que valioso, acá lo habíamos hablado la semana pasada, que haya logrado el gobierno de Venezuela rescatar, ¿no?, a estos jóvenes que estaban viviendo esa situación. Atilio, ¿estás conectado para saludar a Patricia? Sí, estoy conectado, Patricia, un gran abrazo. Queríamos conversar contigo, que nos cuentes un poco tu balance de estos 20 años de Telesur, que ha significado realmente una revolución informativa, no solamente para América Latina. Así que queríamos darte esta felicitación en nombre de todo el grupo, los 4 que estamos ahora conectados, más Paula Klachko, que está llegando a Buenos Aires, pero probablemente en horas de la noche. A ver, Patricia. No sé si sí, escuché, pero muy lejos al profe, así que si me pueden comentar un poco lo que dijo, como para también ampliarlo y continuar el diálogo. Ahí, Atilio, te estaba preguntando qué balance haces de estos 20 años de Telesur y de la importancia que tuvo frente a una hegemonía que tienen los medios concentrados, que generalmente están siempre en contra de los gobiernos progresistas, de izquierda, que buscan un cambio y defender la soberanía de nuestros países, y la importancia que ha tenido en estos 20 años Telesur en ese sentido. Bueno, en contra de las causas populares y de las causas justas, en contra de los nadies, diríamos, y por fin, digamos, en estos 20 años logramos tener un medio de comunicación que tuviera el foco en esas voces y que tuviera un impacto global. Creo que, digamos, la gran diferencia que marca Telesur con otras apuestas que hemos hecho desde el campo alternativo, contrahegemónico, previo al nacimiento de esta multiplataforma, es justamente su impacto, ¿no? Telesur siempre se pensó en grande, siempre se pensó en disputar realmente el relato con estos grandes medios de comunicación que estaban diseñados para hablar de nuestra región sin estar en nuestra región, para contar nuestras historias sin realmente estar metidos dentro de esas historias. Es muy, digamos, fácil recordar que, y todavía sigue pasando, que para hablar de Caracas tienen corresponsales en Washington, o sea, en Miami, ¿no? Que la visión de nuestra región pasa por las capitales europeas, por las capitales, digamos, de la América del Norte, pero no están en nuestra región. Entonces, bueno, Telesur dispone de una cantidad de equipos en todo el continente, fuera de nuestro continente. Hoy digamos que es la voz del sur global, o intenta ser cada vez más la voz del sur global.
con un impacto que no había logrado antes ningún otro medio de comunicación desde nuestro campo, ¿no? Por supuesto que hay antecedentes supremamente valiosos como Prensa Latina, fundada por el propio Fidel al inicio de la Revolución Cubana, toda la batalla de ideas en los 90 también impulsada por el propio comandante Fidel Castro, pero en el caso de Telesur, que cumple esta semana 20 años, ese es uno de sus sellos, haber logrado tener la visión desde los pueblos del sur, desde su historia, desde qué lugar se pone la cámara, qué es lo que estamos contando, quiénes son los protagonistas de esas historias, pero que pueda llegar a la mayor cantidad de gente, a la mayor cantidad de territorios. Yo tengo una anécdota, Patricia Telma te saluda. Kira, cuando estábamos haciendo el programa Visión 7 Internacional en Canal 7 y fue la invasión a Libia, siempre recuerdo la diferencia entre el corresponsal de Telesur, las cosas que contaban y las mentiras que recibíamos por parte de las otras agencias de la anglósfera. Y realmente después el valor que tenía para nosotros, no solo porque fuera Telesur y porque tuviera la misma perspectiva de visión, sino porque hablaba desde otro lugar, no desde el lugar del imperialismo. Entonces quiero rescatar eso, ¿no? Cómo esta visión de Telesur nos permite a todos, sobre todo a la región, poder hacer periodismo serio, con información fidedigna y que en todo caso se puede confrontar con las otras agencias, por supuesto. Y otra pregunta, de paso, ese comentario y una pregunta. Este año también se cumplen 20 años, en noviembre, del No al ALCA. Entonces, prácticamente fue Telesur como una anticipación. Una de las primeras y grandes coberturas fueron entonces el No al ALCA. Hola, Telma. Sí, bueno, también este aniversario nos convoca a todos los que de una u otra forma hemos estado conectados con Telesur, y tú lo has hecho no solamente con ese programa que en aquel momento transmitíamos de la televisión pública argentina, sino también en otros momentos con tus análisis, así que muchas gracias. Bueno, Libia es como... me decía el otro día el presidente Maduro que nos permitió entrevistarlo a propósito del aniversario del canal, que el comandante Chávez decía que uno nacía varias veces. Telesur ha nacido varias veces en estos 20 años. Una, su nacimiento formal, aquel 24 de julio del año 2005. Otra que para mí es emblemática es el nacimiento en la cobertura del golpe de Estado de Honduras al presidente Manuel Zelaya. Hoy sería otra la historia. Yo estoy, convencida que si abriéramos un libro de historia hondureño, libro de texto de los que se imparten en los colegios, podría decir fácilmente sucesión presidencial y no golpe de Estado. Y creo que se diga golpe de Estado se debe en buena medida a nuestra transmisión, a nuestra cobertura y a nuestra permanencia durante meses y meses en ese país, incluso en los años posteriores de la dictadura y ahora, digamos, con el retorno de la democracia. Honduras va nuevamente a elecciones este año, hay que estar muy pendientes. Ese es uno de los nacimientos de Telesur. Y otro es Libia, sin duda, o sea, era tan extraordinariamente distinta la realidad a lo que nos llegaba por las agencias que nosotros mismos dudábamos de lo que nuestro equipo estaba viendo. Yo recuerdo que cuando se bajó el primer equipo yo les decía, un camarógrafo que es también fundador de Telesur, se llama Jesús Romero, y yo le decía, gordito, pero súbeme la señal desde otra esquina de la plaza, dale la vuelta a la plaza, muéstrame todas las esquinas de la plaza, porque supuestamente era la Plaza Verde de Trípoli, que había sido bombardeada por el, comillas, régimen de Gaddafi, y había matado no sé cuánta gente, pero de eso no recibíamos sino unas imágenes rojas, difusas, etcétera. Y lo que nuestro equipo encontraba era niños jugando fútbol en plena Plaza Verde. Y decía, no puede ser tan contrastante. Bueno, luego los propios documentos del Parlamento británico daban a conocer, pero pues por supuesto muchos años después, un país completamente desmembrado, caotizado, saqueado. Recordemos que todo el dinero que Gaddafi tenía en Europa y desapareció, fue robado. Y la historia terminó dándole la razón a las imágenes de Telesur, pero habría que tener valentía
¿no? Para sacar esas imágenes en vivo y en directo debían ser incontrovertibles, o sea, teníamos que tener capacidad de salir en vivo, y a eso también marca una diferencia, digamos, de la apuesta de Telesur a otras apuestas desde el campo alternativo, y es tener una capacidad técnica y estética que realmente dispute el sentido con los otros grandes medios. Y bueno, teníamos ahí nuestro equipo mostrando a niños jugando fútbol, esas imágenes son emblemáticas, y luego nos quedamos allí por más de 6 meses, nos tocó todo el tema de la llegada de la OTAN y de lo que en ese momento llamaba la prensa occidental, entre comillas, rebeldes, a la ciudad de Trípoli, y el posterior asesinato de Gaddafi. Toda esa historia la narró Telesur, y te digo que además es muy simbólica porque de alguna manera como que parecía que había territorios vedados para los periodistas del sur, ¿no? Y la gente de las agencias de noticias le decía a nuestro equipo, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿No? Como que esta historia no es para ustedes, ustedes no tendrían por qué estarla contando. Ese es otro momento del nacimiento de Telesur, y quisiera decir otro que no tiene nada que ver con cuestiones, digamos, de guerras, de invasiones o de golpes, pero que fue absolutamente hermoso y trascendente en estos 20 años, y es el trabajo con Maradona y Víctor Hugo Morales. Por supuesto. Ay, sí, excelente. Ese es otro super nacimiento. Vos sabés, Patricia. Fue maravilloso. ¿Cómo estás, Patricia? Federico Montero te saluda. Vos sabés que te iba a mencionar sobre el comentario que hacía sobre lo de Honduras, que realmente fue determinante para los que no estamos ahí en contacto con la realidad, y sobre todo también el rol de los corresponsales de Telesur en varios de los países. Antes de ir a lo de Maradona, que para mí, desde el corazoncito argentino, ha sido uno de los puntos más altos claramente de Telesur, pero el rol de los corresponsales de Telesur en varios de nuestros países ha sido determinante. En el caso de Honduras, el corresponsal era Gerardo Torres Zelaya, que luego hoy ocupa un rol muy importante en el gobierno, como vicecanciller. Y en Argentina, la compañía Carolina Silvestre, que es la corresponsal de Telesur en la Argentina, fue clave no solamente para la comprensión de los fenómenos internacionales, sino durante el apagón mediático que acompaña a los gobiernos liberales, por ejemplo en el caso del gobierno de Macri y ahora en el caso de Milei. Telesur es un elemento central para los propios argentinos, sí, que visibilizan las protestas y la resistencia, y que no se ve expresada en otros medios. Entonces, destacar también, antes de entrar en lo de Maradona y Víctor Hugo, que claramente el programa de Zurda creo que va a quedar en los hechos, en el corazón de toda América Latina, destacar también la importancia de los corresponsales de Telesur, Patricia. Bueno, sí, yo creo que Telesur ha tenido como un ojo muy asertivo en los profesionales que han estado en el canal, sobre todo nuestros corresponsales en momentos de altísima tensión, han sido muy valientes. Nosotros tuvimos que salir varias veces con nuestros equipos de Honduras hacia Nicaragua, escoltados porque las fuerzas de seguridad hondureñas los perseguían. Nosotros hemos tenido periodistas heridos en Siria, y aquí mismo en Venezuela, en las denominadas guarimbas, que eran mostradas como masivas manifestaciones y protestas pacíficas hacia el gobierno venezolano liderado por el presidente Maduro, pero en esas manifestaciones, comillas, pacíficas, una de nuestras corresponsales salió herida. En Siria tuvimos un corresponsal herido. Todos, por fortuna, en estos 20 años, tengo que decir que hemos contado con la buena suerte y las bendiciones, digamos, de no tener ninguna baja en ninguna de las coberturas, pero sí que nos hemos arriesgado para contar historias que valen la pena. Yo recuerdo yo misma, este es otro nacimiento de Telesur, cuando las coberturas de las liberaciones de los retenidos por parte de la guerrilla de las FARC, metidas en esos, digamos, en esos lugares que antes en Colombia llamábamos territorios nacionales, que son como esas zonas más olvidadas, ¿no? Que es al final donde el conflicto armado tenía una expresión muy significativa, y la confrontación, la guerra, donde se dan estas liberaciones, y también allí se corría un peligro importante, porque además Telesur estaba nada más y nada menos que diciendo que en Colombia lo que había era un conflicto y que había unas víctimas, y que esas víctimas tenían que ser atendidas por el Estado. Y eso ya era muy subversivo para ese Estado derechizado y militarizado como el Estado colombiano en ese momento. Y como eso, pues te podría contar muchas anécdotas, pero creo que sí, que una de las cosas extraordinarias que ha logrado hacer Telesur es juntar un montón de gente muy profesional, muy capaz, y con una visión alternativa también de la comunicación. Y ahora sí, yendo a lo de Maradona, ¿cómo surge la idea del programa de Zurda, Patricia?
Bueno, nosotros teníamos el compromiso, el gran reto después de que nace Telesur, el primer mundial de fútbol, que es sin duda el deporte más popular en todo nuestro continente. Era el primer mundial que se hacía justamente en nuestra patria grande, ¿no? Era Brasil el epicentro de esa fiesta del fútbol y había que pensar en algo grande. Si somos un canal latinoamericano y caribeño, ¿cómo diablos vamos a presentarnos esto? Además, sin ser un canal especializado en deportes, pero entendiendo que la fuente deportiva y la información deportiva pues es trascendente porque somos un continente al que le gusta el deporte y en particular el fútbol. Y bueno, en esa búsqueda nos encontramos con la idea de, bueno, ¿y será que a Maradona le puede interesar? Él llevaba ya mucho tiempo por fuera de la región, se le planteó la idea y se le dijo, y es posible que quizá Víctor Hugo Morales aceptase también estar en el programa, y esa fue la clave. O sea, cuando se le habló de Telesur, digamos, del significado de Telesur, él veía Telesur en Dubái, él sabía del canal, lo tenía como referencia. Saben que además él tenía una relación muy entrañable con el comandante Chávez, con el presidente Maduro, con Fidel, con la revolución cubana, la revolución bolivariana, con el proceso en Nicaragua. O sea, él políticamente estuvo siempre muy comprometido con estas ideas, digamos, que se juntaron y dieron lo que llamamos en aquel momento la década ganada, ¿no? Entonces, como que todos los astros, ¿no?, se dieron en sintonía y logramos que él se enamorara del proyecto, y a partir de que él dijo sí, Víctor Hugo Morales dijo sí, pues diseñamos ese producto que terminó llamándose De Zurda, que terminó teniendo una canción casi tan popular como el programa mismo, y que se volvió un fenómeno de marca global. O sea, en ese momento, quien no había conocido a Telesur por sus otras coberturas, digamos, absolutamente trascendentes, supo que existía un canal latinoamericano que tenía su sede principal en Caracas y que tenía Maradona. Y que cada noche, ¿no?, había una tremenda expectativa por lo que Maradona fuera a decir o no de cada selección, de cada jugador, digamos, que él definía hablar de él, de los invitados. O sea, ustedes no sé si se acuerdan, digamos, todas las noches era una entrevista mejor que otra, una conversación, digamos, extraordinaria sobre fútbol. Y pienso que para Diego fue una experiencia también extraordinaria, pues porque él se volvió a conectar con su región, volvió a hablar con los que hablaban igual que él, y porque tuvo en Telesur un interlocutor que lo trató con absoluto respeto y además amor. O sea, nosotros lo tratamos con muchísimo cariño, le dimos el lugar que merecía, y esa fue una Copa del Mundo muy dura también para él, porque fue la Copa de la confrontación con la FIFA. Así es. En la cual la FIFA no lo dejaba ni siquiera entrar a los estadios, ni siquiera pagando las boletas. O sea, era una persecución tremenda contra uno de los más grandes o si no el más grande del fútbol global. Pero bueno, fue extraordinario. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero trato siempre de moderarme para que no digan, ay, no, qué enamoramiento tan absurdo. Pero sí, fue un enamoramiento con Telesur, con nuestro equipo. Bueno, y después de ahí nunca más nos soltamos la mano hasta el día en que se nos fue físicamente, pero estuvimos juntos y trabajamos. Y te digo, muchísima gente me decía, no lo hagas, te va a quedar mal, no va a salir adelante el programa, eso es un riesgo enorme. Y sin embargo, yo me metí por ese tubo y aquí no me ataca nadie. Hay que destacar eso también, ¿no? El profesionalismo del propio Maradona en llevar adelante el programa, porque se desempeñaba con un Víctor Hugo que bueno, ¿no? Bueno, al lado de es fácil con Víctor Hugo, pero Maradona se tomó muy en serio su rol. Maradona, hay que decirlo, hizo muy bien su trabajo. Absolutamente. Mira, Víctor Hugo, ahora publicamos un libro y creamos una editorial a propósito de los 20 años del canal. Se llama El Ojo de América, el libro, y recoge, digamos, también como las más emblemáticas coberturas. Y uno de los textos de ese libro lo escribe Víctor Hugo Morales, ¿no? Y en otros momentos que ha dado entrevistas sobre la experiencia de Zurda y luego, digamos, el otro programa que hicimos con Diego, que fue La Mano del 10 en Rusia. Él decía que de las cosas que más le habían, digamos, atrapado era darse cuenta que Maradona estaba tan alejado del divismo, ¿no? Que podía hacerlo, tenía todo porque y además nos hubiéramos aguantado todos que fuera un divo. Pero no, su actitud era de una humildad profesional,
extraordinaria, enorme, llegó siempre a la hora del llamado, llegaba siempre vestido, listo, con el libreto impreso, con preguntas que hacía sobre la materia televisiva, o sea, realmente todo lo contrario al apocalipsis que nos habían pintado y que yo ahora pienso que deliberadamente intentaban, digamos, no permitir ese matrimonio virtuoso entre Telesur y Diego Maradona, Víctor Hugo Morales, pero no los dejamos, lo hicimos y hoy yo me agradezco a mí misma, ¿no? No haber dudado ni un minuto que valía la pena, porque al final tenemos también en la biblioteca de Telesur una gran memoria de nuestra región, de estos últimos 20 años, que es una joya. Es oro en polvo, y entre ese oro en polvo están esos maravillosos programas y esa voz de Diego Maradona que se apagó tan prontamente. Patricia, te quería preguntar, Telesur nace como una respuesta a lo que fue el golpe de Estado contra Chávez, que fue un golpe mediático también, trayéndolo a nuestros días, porque bueno, el escenario político, el escenario mediático, de lo que se llama la disputa cultural, la disputa mediática, ha mudado también, ha cambiado, hay nuevos instrumentos para ejercer la dominación cultural, política, mediática, hay nuevos medios de comunicación, las redes y demás. ¿Cómo ves un poco el cambio en el escenario por la disputa por la información mediática, cultural, a 20 años de haber fundado Telesur? ¿Cuáles son los desafíos que vos ves desde el campo de la comunicación en esta etapa y qué rol puede jugar Telesur en esa nueva situación? Bueno, voy a responder de dos formas. La primera, muy intuitiva, marea. Ajá. Si lo pienso, me mareo. O sea, es un enorme desafío. Ahora, la parte seria de eso, la respuesta de la presidenta, ¿no? El escenario es muchísimo más complejo. Hace unos años, creo que cuando el canal cumplió 15 años, el presidente de Cuba decía: Telesur nació con el viento a favor, pero ahora tiene el viento en contra y es más necesario que nunca. Y yo retomaría eso. O sea, hemos logrado en estos 20 años construir una marca, un lugar, una forma de hacer, una mirada. Quienes nos adversan, quienes nos critican, igual nos ven. O sea, estamos allí. Es imposible, digamos, no buscar nuestra perspectiva o no tomar a Telesur en determinados momentos de la historia, porque es el único que está contando lo que está sucediendo con una capacidad de distribución global. En muchos casos ha sido así a lo largo de estos 20 años. ¿Qué tenemos que hacer? Ser mucho más eficientes en la producción de contenidos para estas nuevas plataformas. Tenemos que volvernos los más expertos en los algoritmos, en el uso de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo no perder los principios y los valores que rigen nuestro trabajo. O sea, si nosotros de alguna manera, por la búsqueda de los likes, de las cifras, de las viralizaciones, dejamos de contar las historias que debemos contar, vamos a volvernos más de lo mismo. Y es algo que yo veo mucho hoy en el campo contrahegemónico. Una ventana abierta para sumar clics, para sumar likes, porque bueno, la gente tiene que sobrevivir de alguna manera y busca monetizaciones, pero eso hace que terminemos ofertando y terminemos cayendo en la fragmentación, en la banalización, en la falta de contexto, en el abandonar temas y contenidos que necesariamente que tenemos que tocar. Digamos, una de las claves de Telesur no solamente ha sido contar lo que está pasando, sino por qué está pasando. O sea, y ese por qué es una línea de producción de contenidos tan importante como el qué está sucediendo. Entonces yo te diría que cada vez ser más expertos en estos nuevos desafíos, tenemos que formarnos, tenemos que tener humildad. Yo te diría como con una imagen, ¿no? O sea, uno podría vivir de todos los premios, los reconocimientos, las palabras de elogio por lo que ha hecho estos 20 años, pero eso hay que bajarlo de la pared, meterlo a un baúl, guardarlo y volver a empezar. Porque el desafío es tal que es de volver a empezar. Claro, tienes un morral cargado de experiencia, tienes un equipo constituido, pero ese equipo tiene que renovarse, estudiar, conseguir distintas otras tecnologías. Nosotros tenemos que producir, particularmente Telesur produce en español y en inglés. Ustedes no ven nuestro canal en inglés, pues por obvias razones, pero hay otro Telesur
exactamente, digamos, con la misma estética, los mismos principios, que ya hace contenidos en inglés desde hace varios años, ¿ok? Y que se distribuye en el Caribe Oriental y en África. Lo puedes ver en internet, por supuesto, pero su agenda y su énfasis está para el Caribe Oriental. Nosotros producimos ya también contenidos en portugués, tenemos la meta de crear una sala de redacción digital en Brasil en lo que queda del año. O sea, hay que seguir produciendo en más idiomas, conectarnos con contenidos georreferenciados, o sea, casi que un Telesur para México, un Telesur para Centroamérica, un Telesur para los países andinos, un Telesur para el Cono Sur, por supuesto con temas comunes, pero georreferenciados, porque bueno, cada vez los públicos son más segmentados. Entonces, bueno, para resumirte, porque he hecho tenemos un camino, tenemos una lectura de estos desafíos y estamos ejecutando una cantidad de proyectos y acciones que le permitan a Telesur seguir el ritmo de los tiempos, sin perder nunca su esencia. Bueno, felicitaciones, la verdad es que no nos queda otra palabra. Sí, hay esperanza. Admiración. Sí. La verdad que sí, muchísimas gracias. Telesur es una fuente fundamental, ¿no? Para todos los que seguimos la política internacional y queremos saber lo que pasa en América Latina y en el mundo, ¿no? Con una mirada que, como bien se decía en el reportaje, no tienen obviamente los medios hegemónicos. Así que, Patricia, te agradecemos muchísimo por esta entrevista, te felicitamos nuevamente por estos 20 años de Telesur y vamos por 20 más y más todavía, seguramente. Y con viento a favor, con viento a favor, con todos los vientos, ojalá que con viento a favor. Así que muchísimas gracias por esta entrevista y seguiremos en contacto. Yo creo que si empujamos todos, hasta el viento se pondrá a favor. Un abrazo para ustedes. Gracias por ser parte de la comunidad de Telesur. Un gran abrazo. Por aportar desde tantos lugares. Telesur es hoy un patrimonio de los pueblos del sur y hay que defenderlo desde esa perspectiva. Los abrazo desde Caracas. Un abrazo fuerte, Patricia. Gracias, muchísimas muchas gracias. Te mando un abrazo fuerte a Tilio. No, por favor, profe. Todo mi amor. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Hablábamos con Patricia Villegas, periodista y presidenta de Telesur, en el marco de los 20 años que está cumpliendo esa cadena televisiva, años. Ya 20 años, que no es nada y es mucho a la vez, ¿no? Yo decía, por eso la coincidencia de 20 años va a ser ahora el 5 de noviembre de No al Alca, ¿no? Exacto. Gran momento. Recordemos que había otros proyectos que lamentablemente no pudieron llevarse a cabo. Eran fantásticos. El oleoducto, ¿se acuerdan ustedes? El oleoducto que había propuesto el presidente Chávez desde Venezuela desde hasta la faja de Orinoco hasta la Patagonia. El Banco del Sur. El Banco del Sur, ¿no? exactamente, que ha sido fantástico. Sí. Y bueno, será cuestión de seguir insistiendo. Así es, y que no nos convenzan de que los diagnósticos a los que los movimientos populares arribaron en la disputa contra el poder sobre cuál es la agenda que atacar, no nos convenzan de que hay que cambiarla. Exacto. Porque la disputa con la concentración mediática es estructural de los procesos populares. Total. Por momentos nosotros estamos en el día a día tan bombardeados de temas que nos pueden hacer creer que es algo que ya pasó, que esa agenda ya no que corre, fue una disputa innecesaria, que para qué hablar, por qué se pelean con un diario. Bueno, creo que la experiencia de persistir en el diagnóstico y tener una política adecuada hacia eso es parte de la enseñanza del sostenimiento de Telesur. Así es, es todo un ejemplo. No es una excepcionalidad. Así es. Es estructural. Es estructural toda la pelea que tenemos que seguir dando. Bueno, vamos a una tanda y volvemos con el último tramo del día de hoy de Diálogo Internacional. Linda. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión